Bienvenidos a Hechos Misteriosos, la Ouija. Si has visto las películas El Exorcista, sabrás que los problemas de posesión comenzaron cuando jugaron a la Ouija. Por supuesto, es solo una película, sin embargo, se ha descrito cosas extrañas que han pasado cuando se ha jugado con este curioso y maldito tablero, al cual se le ha culpado. Un ejemplo es lo ocurrido en los años 20 en el pequeño pueblo del Cerrito, en California, donde se llegó a una histeria en masa y donde varias personas acabaron en el psiquiatra. Ha habido otros casos extraños donde incluso ha habido muertos, las cuales se han atribuido directa o indirectamente a la Ouija. Todas estas historias sobre este misterioso tablero llevan circulando durante finales del siglo XIX, cuando la Ouija fue por primera vez conocida. En las décadas siguientes, ha sido utilizada por toda clase de personas, desde hombres de negocio o muy influyentes. Hasta dicen que está formada por personas tipo organización donde hacen rituales sangrientos y macabros, hasta simples personas curiosas buscando divertirse. A mediados del siglo XIX, un movimiento llamado espiritualismo comenzó en los Estados Unidos. Muchos medios, principalmente mujeres, decían que podían contactar con los muertos, lo cual tuvo gran repercusión en aquellos tiempos. Con el paso de los años y hasta hoy, seguimos viendo a personas que dicen poder entablar contacto con personas fallecidas de una manera u otra. Por tanto, en aquellos años donde este tipo de novedad estaba tan de moda, la Ouija fue excelente modo de que los demás también pudieran hablar con las personas desaparecidas. La primera Ouija se desarrolló, era muy simple y algo siniestra, y no ha cambiado demasiado hasta hoy. ¿Quieres saber cómo funciona el tablero? Toma asiento, porque lo que vas a escuchar será lo más horroroso que podrás escuchar en toda tu vida. Es un tablero rectangular de madera. Muchos dicen que está bañado con sangre de animales y restos de el inframundo. También con un puntero que en forma de corazón, también de madera, el cual sirve para ir de un punto al otro del tablero. Y en el tablero hay impresos números y letras en el alfabeto, en la parte superior y en la numeración. Justo debajo se puede ver la parte superior izquierda que hay un sí, y en la parte superior derecha donde hay un no. En la parte inferior hay un adiós. Se dice que los mediums han estado usando la tabla parecida durante años, antes de que apareciera la Wii. Existía una especie de plato que giraba y también tenía números y letras. La diferencia era que la gente tenía que apuntar deliberadamente a las letras hasta que el espíritu quería manifestarse y transmitir un mensaje. Sin embargo, con la aparición de la Ouija, todo cambió radicalmente en este mundo de espíritus y contactos con el más allá. Parecía que con ese tablero cualquier podía contactar con un familiar o fallecido, cualquier espíritu maldito que estuviera por la zona, con un trozo de madera y un puntero. Todo el mundo dice que podía hablar con el otro mundo. Por supuesto, también se convirtió en un juego muy popular para las fiestas y reuniones de amigos. ¿Te atreverías a jugar a la Ouija? Yo personalmente no te lo recomiendo, pero si quieres seguir adelante, y te explico cómo es el juego. El proceso es muy básico y sirve para todas las modalidades. Los asistentes tienen que poner la punta de los dedos en el puntero de madera que se pone encima de la tabla. Uno tiene que hacer las preguntas mientras el otro debe mantener un cierto grado de concentración si todo sale bien. El puntero se tiene que mover por el tablero hacia las letras o números, o las palabras, sí y no. El puntero tiene un agujero en el centro donde los participantes pueden leer la letra y número cuando se pasa por encima de ella.
Las respuestas afirmativas y negativas son instantáneamente, mientras que las letras y números se escriben para luego analizarlas. Siempre se espera en estas sesiones que las frases que digas tengan algún sentido. Según las prácticas con el tablero de la Ouija, se requiere al menos 5 minutos para que el puntero se empiece a mover. Si después de ese tiempo no pasa nada, hay que volver a formular unas preguntas e intentarlo de nuevo. Cosas serias y bastante raras, por cierto. Sin embargo, este es el procedimiento estándar que siempre se usa. Se puede encontrar consejos online para que haya un supuesto contacto más efectivo. Por ejemplo, se aconseja no tomarse las cosas a broma, no ser irrespetuoso, ya que esto puede contener consecuencias negativas. La concentración también es importante. Los expertos dicen que es mejor hacer la sesión con luz tenue, quemando incienso y respirar profundamente. También se debe apagar cualquier aparato que pueda causar ruido que moleste. ¿Qué decir? Según los que más saben de esta extraña comunicación, las personas que hacen son de la gran relevancia. Se debe hacer preguntas sencillas una vez cada vez. Se debe hablar muy claramente y evitar las preguntas para inspirar miedo. Si el espíritu resulta ser maligno, puede alimentarse del miedo de los asistentes y usarlo para jugar con ellos. Aparte, todo esto siempre hay que usar el puntero para despedirse y hacerlo moviéndose a la palabra adiós. Esto es porque el portal al otro mundo podría quedar abierto y permitir la entrada de otros entes. Por último, la habilidad para contactar con el espíritu del más allá no se hace de un día para otro. Los grupos de expertos en esta temática aconsejan practicarlo todos los días durante media hora, por lo menos 2 veces a la semana. Otros, sin embargo, recomiendan moderación a la practicarlo, dejándolo solo en unas pocas horas durante algunas semanas. Dime ahora qué te pareció. Llegamos al final del video, no sin antes decirte que tengas dulces sueños.